Estás viendo APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a la luz pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los... Un cordial saludo a nuestros televidentes, bienvenidos a la luz pública para esta tarde, donde continuamos con estas reflexiones acerca del tema coyuntural que en este momento nos atañe como los colombianos y es infortunadamente el tema del paro nacional. Tenemos líderes sociales que nos han acompañado al transcurso de las semanas hablando y haciendo un análisis profundo acerca de la situación que se ha presentado. En nuestra luz pública pasado tuvimos voceros del paro en Gachancipá, también acá de Tocancipá, y hoy nos acompaña un líder social de nuestra comunidad, quien es el señor Adolfo Cortés, a quien le quiero dar la bienvenida en esta tarde de hoy. Don Adolfo, bienvenido. Alejandra, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a tratar estos temas que nos atañen hoy por hoy a todos los colombianos, que nos conmueven, que nos hacen reflexionar. Me parece maravilloso que me hayas dado esa posibilidad. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que es muy importante desde nuestras casas, desde los medios de comunicación, hacer una reflexión juiciosa acerca de lo que nos está pasando como sociedad, porque pues afortunadamente, digamos, en esta zona no vemos el conflicto tan arraigado, pero infortunadamente en otras zonas del país la situación de orden público se ha tomado muy grave. Y pues no podemos ignorar lo que nos está sucediendo como nación, como sociedad y como comunidad. Don Adolfo, hagamos una reflexión, usted como líder social, ¿cómo ve todas las manifestaciones? ¿Cómo ve cómo se ha venido desarrollando el paro en las últimas semanas? Como lo alcancé a mencionar ahora, digamos, a mí me ha conmovido enormemente la forma como los jóvenes han alzado la voz en nuestro país. Se están manifestando contra todas sus carencias, ya no aguantaron más. O sea, este es un mal que digamos nos atañe a todos, pero digamos que ellos tener esa valentía, ese ha sido principalmente lo que a mí me ha llamado la atención. También me ha llamado la atención cómo, digamos, se ha podido conjugar de alguna manera, digamos, todas esas necesidades que ellos manifiestan con las que teníamos represadas nosotros también los mayores. Quizás no ha habido la respuesta que se esperaba de parte de nosotros los mayores hacia ellos, en apoyo a ellos, pero digamos que ese también ha sido uno de los fenómenos que yo observo, ¿no? Que hay como ese acercamiento, digamos, entre los jóvenes. Yo en lo personal lo confieso, tal vez por mi edad y por otras situaciones, uno digamos que guarda ciertas distancias con los jóvenes y resulta que esto ha sido un acto maravilloso para conocerlos, digamos, para conocerlos más, para escucharlos sobre todo, porque ellos, ante todo, eso es lo que están pidiendo, que los escuchen. Pues es lamentable todo lo que pasa, la forma del manejo que le ha dado el gobierno actual al tema, que ha hecho todo un despliegue militar para atender los clamores de la sociedad en general, de la juventud particularmente. Llama mucho la atención como, por ejemplo, el despliegue que se hizo para tocar el tema aquí, con un despliegue como de 400 militares para el tema entre Gachancipá y Tocancipá, cosa que nunca se ve con los carteles de narcotráfico ni con los grupos paramilitares, quienes actualmente tienen el control del país, particularmente el cartel de Sinaloa, que es que ya está en eso, nos internacionalizamos también. Entonces llama mucho la atención eso, ¿no? O sea que el comandante de las fuerzas militares sea un valiente para atacar militarmente a la sociedad civil que no está armada, pero no sea tan valiente, o quizás nada valiente, para afrontar esos otros males que son mucho más crónicos y de mucha más vieja data que lo que actualmente nos ocupa.
Bueno, don Adolfo, hablando y de pronto aterrizando un poco la coyuntura social, hablando de un tema más individual, que es como el tema de don Adolfo, que siempre ha sido un líder comunal, un líder social. ¿Cómo hace uno para que se le facilite precisamente hablar de estas cosas en televisión, en medios de comunicación, cuando infortunadamente en Colombia es muy difícil expresar una opinión o tener, digamos, una posición como muy lineal frente a las diferentes situaciones que se presentan? ¿Cómo ha sido su experiencia y cómo hace uno para tener como esa voz y ese valor para enfrentar las situaciones? Yo era de los apáticos que digamos, no me mantenía muy apartado de todos esos temas, pero terminé entendiendo por mis cosas personales y porque, digamos, me considero una persona muy sensible socialmente, con sentido colectivo. Y entonces terminé entendiendo que uno no puede apartarse, gústele o no, el tema político. Y eso hace que uno se exprese, que uno diga lo que piensa. Y más por mi edad, yo soy una persona que ya bordea los 64 años. Pues he tenido que vivir, digamos, etapas difíciles en nuestro país, distintas. Y siempre he observado que, digamos, como que la línea es la misma, que a la gente en general, los gobiernos de turno no los escuchan, que se hacen los sordos, como está sucediendo actualmente, que hablan con los que no deben hablar y con los que sí tienen que hablar los ignoran, los irrespetan, porque pensar a estas alturas que los jóvenes no son inteligentes, eso es un exabrupto, es una ofensa, resulta ofensivo eso, que crean que los jóvenes no piensan. Nos están demostrando todo lo contrario. Ellos pensarán tanto que ya entendieron, o quizás lo entendieron hace mucho rato, solamente que no lo habían expresado, que el cambio está en ellos, que los rumbos del país están en manos de ellos, porque como va el país, como viene desde hace años, porque es que esto no es un tema de pandemia, es un tema solamente porque se planteó una reforma, la reforma derivó en otras cosas. Entonces son todas esas cosas, ¿no? Entonces, si yo pienso que uno se tiene que tocar, sobre todo nosotros los mayores no podemos ser ignorantes, porque es que tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos familia, y sabemos que el futuro de ellos es muy incierto. Precisamente una de las necesidades mayores que ellos tienen es el sentir que no tienen oportunidades ni para el presente ni para el futuro. Entonces, por eso ellos, sobre todo los que están en primera línea en las partes donde el conflicto, digamos, se ha agudizado, ellos dicen dentro de sus justificaciones pues que lo han perdido todo, o sea, les quitaron la esperanza, les quitaron los sueños, les han quitado todo, pues, y también les quitaron el miedo. Entonces por eso ellos se están jugando la vida inclusive de semejante manera, y eso realmente es de quitarse el sombrero. Don Adolfo, reflexionando precisamente lo que decía de las personas mayores, ¿qué cree usted que pasó con esta generación de los años 50, los años 60, los años 70, incluso de los 80 para acá? ¿Qué pasó con esta población adulta que de pronto cerró los ojos ante los gobiernos que han habido, que en los últimos años pues han sido nefastos para la historia del país? ¿Qué cree que le pasó a esa generación? Yo creo que se dejó, o nos dejamos, para hablar en plural, meter mucho miedo. O sea, y perdimos tanto, o mejor, nos metieron tanto miedo que incluso perdimos hasta la dignidad, que eso a mí me parece deplorable. O sea, hemos llegado a esos niveles tan bajos que perdimos hasta la dignidad. Entonces, como digo yo a veces, no peleamos ni una herencia, y no puede ser, o sea, las necesidades han estado ahí desde hace mucho tiempo. Digamos que en otros campos de pronto hemos dado peleas menores, digamos, como a nivel más de algún nicho, es decir, yo fui empleado, entonces, digamos, como el tema sindical y esas cosas, pero digamos no un tema de este calibre que es que abarca toda la sociedad. Pero de alguna manera nos hemos llenado de miedo, hemos dejado meter miedo, y por el otro lado hemos sido apáticos también, o sea, como quien dice, ese problema, yo tengo solucionados mis problemas de orden económico, de orden familiar, etcétera, y pues los problemas de los demás son de los demás. Entonces
no se ha desarrollado ese sentido colectivo, esa sensibilidad colectiva que es la que justamente hoy, digamos, le estamos evidenciando, que tenemos que pensar en colectivo, o sea que no podemos seguir pensando de manera individual, ver que, por ejemplo, hay esos muchachos que están en primera línea en Cali, yo soy muy cercano a Cali porque yo vengo de allá, y ver que esos muchachos que están en primera línea, como ha habido tanta solidaridad a raíz del conflicto, entonces a ellos les acercan comida, y ellos decir que es un placer probar por primera vez en su vida el jamón, esas son cosas terribles, o sea, si eso no te sensibiliza, o sea, quizás su dieta diaria es un agua de panela y un pan y pare de contar, o sea, ¿cómo es que nosotros no nos hemos dado cuenta de eso? Entonces, terrible, y pues no más con las cifras que presenta el DANE, que ya de por sí sabemos que son mentirosas. Hablar de un índice de pobreza que bordea el 45%, pues eso realmente es vergonzoso, es realmente vergonzoso. Entonces, un poco eso es la expresión, todo lo que ha estado sucediendo es la expresión de esa olla a presión que venía ya cocinándose hace muchísimos años. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresan a la luz pública. APT Telecomunicaciones, televisión e internet hogar. Ofrecemos combo de internet y televisión, 56 canales incidentales y 7 codificados. Internet de hasta 8 megas por 50,000 pesos, hasta 10 megas por 70,000 pesos y hasta 15 megas por 89,000 pesos. También puedes adquirir únicamente el servicio de internet, hasta 8 megas por 42,500 pesos, hasta 10 megas por 62,500 pesos y hasta 15 megas por 82,500 pesos. Velocidad simétrica, internet ilimitado, fibra óptica 100% al hogar. Comunícate con nosotros y conoce nuestros planes. APT Telecomunicaciones, 100% tocancipeña. Desde cualquier pantalla, estás solo a un clic de distancia de un universo de productos, planes y servicios. Sorpréndete con todas las experiencias que puedes vivir. Inténtalo. Disfruta de más tiempo para compartir con tu persona favorita. El comercio electrónico es fácil, rápido y seguro. Dental Deep, odontología y ortodoncia. Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Inicia tu ortodoncia y pregunta por nuestro programa de referidos para que puedas obtener controles gratis. Pide tu cita al teléfono 869-7004 o al celular 301-738-8095. Encuéntranos en la calle Séptima, número 716, local 203, frente al banco BBVA, Tocancipá, Cundinamarca. Dental Deep, ponemos corazón a tu sonrisa. Buenos días, niños. Veamos qué hicieron este fin de semana. Mis papás me llevaron al parque y jugamos en la rueda. Pues salimos de paseo y vimos muchas vacas. Me quedé en la casa, pero él me dijo que no le contara a nadie lo que me hizo, porque no me iban a creer. Enséñelos a identificar el peligro. El 80% de los abusadores son personas cercanas a las víctimas. Las manipulan y silencian. Denuncien todas las sedes de la Fiscalía. Más información desde un celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Mercahogar, 12 canastas, más cerca de ti. Ofrece la más alta calidad en abarrotes, frutas y verduras, bebidas gaseosas, snacks, licores y cigarrillos, alimento para mascotas y productos de aseo personal y para el hogar, productos refrigerados, lácteos, jamones, carnes procesadas y próximamente, área exclusiva de carne, pollo y pescado. También le ofrecemos servicio paga todo, chance, recargas y giros, todo al alcance de su mano. Puede visitarnos en el primer piso de la Asociación de la Antena Parabólica de Tocancipá, ubicada en la vereda Berganzo, sector Gómez, lote 1.
Atendemos de 7 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua. Servicio a domicilio al 313-526-3374. Porque a la hora de comprar, todos elegimos Mercahogar 12 canastas, más cerca de ti. ¿Estás viendo? A la luz pública. Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública, en esta tarde con don Adolfo Cortés, dando luces y hablando acerca de la coyuntura nacional, que es el tema del paro que pues en este momento nos afecta a todos como colombianos y como sociedad. Don Adolfo, hablemos un poquito, precisamente hablábamos en el segmento anterior de la generación suya, de la experiencia que usted ha tenido con los años. ¿Cómo ve que, digamos, personas de la edad suya, incluso menores o mayores, pues están en contra del paro y digamos que hablan muchísimo estos gobiernos de la gente de bien que llaman ellos? ¿Qué opinión le da? Bueno, hay un tema, quizás digamos lo que más nos ha movido un poco en estos últimos 10 días fue lo que ocurrió en Cali. Lo que ocurrió en Cali no es nada distinto a lo que pasa en el país. Para nadie es mentira que la economía está permeada por el narcotráfico en general. El Valle del Cauca es una de las zonas donde más se percibe eso. Yo analizo que con respecto a tu pregunta, que particularmente en Cali lo que sucedió con el tema de la minga, en los barrios del sur de Cali, que es donde están, digamos, como la gente de bien, la que se llaman los que se creen la gente de bien, y resulta que esa gente de bien tiene dos características. Digamos, la gente cuya, digamos, fortaleza, digamos, económica ha sido bien habida, por decirlo en esos términos. Viven en esa zona de la ciudad, pero también viven lo que yo llamo la clase emergente, que es toda esa herencia al narcotráfico de los Rodríguez Orejuela y que por ser un corredor del narcotráfico están allí. Entonces, esa gente de bien es hoy por hoy, es, digamos, la gente de bien que se juntó más para mal que para bien con esa clase emergente que está en el tema del narcotráfico y en ese tema, que eso es una gran verdad. Son realmente, digamos, escalofriantes las imágenes que en las narices de la policía haya civiles, que son ellos, en esa zona de la ciudad, en el barrio Ciudad Jardín, el barrio El Caney, El Castillo, esos barrios que están ahí al sur, Pance, allí hay mucha gente de esa. No toda la gente es de aquella, pero sorprende mucho ese tipo de cosas. Pues a mí no me sorprende tanto porque un poco... Convivió con el tema. Conviví con el tema, entonces ese es parte del tema, ¿no? De que lastimosamente, culturalmente en Colombia, así tengamos pocos recursos, cuando nos han metido en la cabeza de hacernos creer que nosotros somos más que otros. Entonces, culturalmente, por ejemplo, en el caso de Cali, pues todo el mundo incluso terminó pues hasta sintiéndose orgulloso de conocer algún narcotraficante o algún lavaperros de aquellos famosos, y se convivió con ese tema. Porque nos inculcaron esa cultura sí, de la no, y conviviendo, porque por ejemplo en la unidad donde yo vivía, ahí había por lo menos 2 o 3. Entonces, y ocurrieron cosas que, pues bueno, no viene el caso, pero que le dicen a uno mucho sobre ese tema, y pues obviamente lo preocupan, lo sensibilizan. Esa, digamos, es parte del problema. La otra cosa es, pues que en la medida en que uno avanza en edad, se llena más de miedos. Entonces, uno, digamos, a pesar de que conozca la situación tan difícil y que la situación tan convulsionada que se vive en nuestro país, pues uno no quiere que a los hijos le pase nada, por ejemplo. Entonces uno trata de que ellos ni siquiera asistan a una marcha pacífica, porque ahí hay unos riesgos, como todo en la vida. Porque ya hay que perder. Exacto, envuelve unos riesgos. Entonces todo eso también influye. Entonces digamos que esa apatía puede provenir, entre otras causas, de esa. Y como lo mencionaba hace un rato, también puede ser de que, pues como siento que yo ya
digamos, lo que hice, poco o mucho, pues digamos que ya hasta ahí llegué, pues entonces no me preocupa nada más. Entonces es un poco eso. Pensaría así de entrada que son como las razones que hacen que la gente, digamos, no se involucre. Puede haber más razones con toda certeza, pero también el tema del individualismo, ¿no? Que nos han metido en la cabeza desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, le están diciendo a uno, es que usted estudia en el mejor colegio, o estudia en la mejor universidad, entonces usted tiene que estudia la mejor carrera, y usted entonces tiene que ser el super profesional y el no sé qué, y uno se come ese cuento. De que es superior a los demás. De que es superior a los demás, entonces como que ese tema no es conmigo. Entonces mira que hay toda una serie de razones para no involucrarse. La otra razón puede ser que, digamos, antes en términos laborales había mucha estabilidad. Entonces, mal que bien, digamos, había las luchas sindicales por conseguir mejores logros, cosas así, pero es que hoy por hoy hasta eso se ha acabado. O sea, los sindicatos los han debilitado, han asesinado líderes sindicales, han acabado con las convenciones colectivas, no hay ninguna estabilidad. Antes, digamos, la ley te protegía, tú, digamos, para que te pudieran despedir de una empresa después de los 10 años tenía que ser solamente por justa causa, y la justa causa solamente la determinaba un juez de la República. O sea que así tú hubieras cometido un delito, te lo tenían que demostrar, y era un juez de la República. Entonces, y con todo eso, y las empresas no se quebraron, la economía no se quebró, por el contrario, la economía fue muy bollante, muy de avanzada. Porque había poder adquisitivo, sí, no laboral. Y el tema laboral, pues había mucha estabilidad. O sea, tú sabes, por eso no demoraba tantos años en una empresa, porque sabía uno que lo trataban bien, que allí podía, digamos, crecer profesionalmente, que podía inclusive formarse académicamente, como me pasó a mí. Había muchas cosas, entonces uno pues era fiel a su empresa, se entregaba, digamos, 100%, cosa que hoy no sucede, porque es que precisamente son de las cosas que adolece hoy día la gente joven, que ni siquiera tiene las oportunidades de trabajo, porque esa es otra arista, ¿no? Que estos gobiernos han ido, particularmente en los últimos 30 años, pues han ido entregando el país, y de esa manera acabaron con la industria, acabaron con el agro. No ha sido posible una reforma agraria, no ha sido posible nada de eso. Por el contrario, los insumos agrícolas cada vez son imposibles. Entonces, ese es un tema que podríamos hablar largamente sobre eso. Y en el tema industrial, pues, lastimosamente han acabado con la industria en general. Por ejemplo, me viene a la cabeza que Colgate-Palmolive, que tenía su factoría en el Valle precisamente, sí, la cerró, y esa crema de dientes que tú usas hoy día la traen del Brasil, ¿sí ves? Entonces, Colgate no genera un solo empleo aquí en Colombia. ¿Sí ves? Para citar solamente un ejemplo, porque ha habido en 1000 ejemplos de esos. Lo mismo el tema de las llantas con Goodyear y con esas empresas grandes que ya no existen en Colombia. Entonces, claro, por el contrario, han generado mucho desempleo. Entonces, ese tema de las multinacionales es pura demagogia, o sea, de que vienen aquí a generar empleo. No, ha sido todo lo contrario, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo trabajé con una multinacional y vinieron fue a generar desempleo, no lo que nos quieren vender, de que vienen a generar empleo y tal. Eso es absolutamente falso. Por el contrario, ellos piden algo que se llama seguridad jurídica, y la seguridad jurídica son cosas como esas, o sea, como que no haya estabilidad, que ellos tengan la posibilidad de sacar fácilmente, de tercerizar y hacer todo lo que han hecho con el tema laboral. Entonces mira que hay una serie de factores que han influido para que haya todo este descontento y haya, digamos, el colapso. Sí, que haya rebotado. Don Adolfo, ¿cuál fue de pronto su sensación cuando, digamos, pues nosotros que somos de estas zonas tan tranquilas, que Sabana Centro y la provincia de Almeida son zonas muy tranquilas? ¿Cuál fue esa sensación cuando el SMAT llegó a Gachancipá y salió en noticias
como protagonista de una situación muy engorrosa, muy dura, muy compleja, Gachancipá y Tocancipá. ¿Cuál fue esa sensación, don Adolfo? Pues digamos que fueron sentimientos múltiples, porque como lo decía hace un rato, digamos, a mí me alegra, digamos, que los muchachos hayan alzado la voz. Pues obviamente estos pueblos no son comparables con ciudades como Cali, que tiene 2 millones y punta de habitantes, Buga, que es un municipio que debe ser más o menos del tamaño de Zipaquirá. Sí. Digamos que no son comparables con estos pueblos que son mucho más pequeños. Pero insisto en que me llamó mucho la atención, digamos, que los jóvenes hayan tomado la vocería y hayan querido manifestarse y lo hayan hecho de la manera que lo hicieron, porque hasta ahora, como a ustedes les consta, todas las marchas han sido pacíficas y ellos han, de alguna manera, cada uno a su manera, ejercido su liderazgo en este tema. Esa parte me ha llamado la atención. Y la otra cosa, yo insisto en que es, pues, digamos que ellos, gracias a las redes sociales, su mundo ya no se reduce a las 4 cuadritas de Tocancipá, ni a las 3 de Gachancipá, sino que su mundo es inmenso. Hoy por hoy, Colombia está en los ojos y en los oídos del mundo entero, gracias a este tema, cosa que a mi modo de ver es positiva, para que sepan realmente lo que pasa aquí, que aquí no hay la dichosa democracia de la que nos hablan, que es una falsa democracia, y que por el contrario aquí tenemos es una dictadura que raya, pues, que en las más crueles, digamos, que se han podido ver a nivel de Sudamérica inclusive. Entonces, pues no, yo creo que esa es la sensación de que los chicos sintieron que el llamado, que esas necesidades de ellos coinciden con las necesidades de la generalidad de la juventud en Colombia, que son mayoría. Entonces se identificaron con esa causa, esa es la lectura que yo le hago, se identificaron y sintieron la necesidad de manifestarse. Por otro lado, los otros ramos, por ejemplo, el tema de los camioneros, pues porque es que es un gremio muy golpeado. Sabemos que los grandes gremios, los de los poderosos, los que, por ejemplo, controlan la carga, pues nunca cuentan con el que tiene un camioncito, 2 camioncitos, y hacen con ellos lo que quieren también. Entonces son personas que también las ignoran, las maltratan, les incumplen, las engañan, de todo. Entonces todo eso digamos se juntó, y la gente, digamos, al sentirse respaldada, pues se pronunció. Igualmente los profesores, los sindicatos, o sea, allí confluyó todo el mundo. O sea, el fenómeno que se vivió aquí, digamos, en sus debidas proporciones, pues similar al que ha ocurrido en todo el país. Es en general, digamos, todos los sectores, los jóvenes, los adultos, los pensionados también, porque es que todas estas cosas que originaron todo esto, es porque, digamos, de alguna manera le han metido la mano al bolsillo a todo el mundo, y obviamente que los más perjudicados a futuro son los jóvenes, obviamente. Bueno, de pronto hacer un diagnóstico, don Adolfo, usted como, pues, líder social, un diagnóstico de en qué puede parar toda esta situación del paro nacional. Yo quiero ser optimista. O sea, yo sé que no es fácil, esto se va a tomar más tiempo. Creo de pronto que vamos a tener que esperar hasta las elecciones si a esta dictadura no le da por convocar la conmoción nacional, porque ahí sí apaguemos y vámonos, que eso es lo que están buscando. Sí, es preocupante. Entonces es terrible, pero quiero ser optimista, quiero creer que no se van a salir con la suya, que las elecciones del mes de marzo del año entrante, en donde que tienen que ver con las elecciones legislativas para elegir el Congreso de la República, que realmente es el foco donde está, digamos, el foco grande de la corrupción y de todo lo que nos pasa en este país. Creo firmemente que si tenemos esa posibilidad, con la ayuda de los jóvenes, que también de alguna manera eran apáticos, ya empiezan también a entender que hay que pronunciarse, no solamente, digamos,
con este tipo, con el tema de las protestas, sino que seguramente en las urnas también lo van a hacer. Entonces creo firmemente que vamos a tener esa posibilidad en el mes de marzo y si logramos eso, de ahí en adelante las cosas deben cambiar, inclusive a nivel de las otras elecciones, ¿no? Las presidenciales y las locales también. Bueno, en los minutos que nos quedan, don Adolfo, pues un mensaje a esa juventud y un mensaje yo creo que a las personas también mayores que también han luchado, que han peleado ideológicamente con ustedes desde hace mucho tiempo, pues un mensaje para que nos levantemos todos y marchar pacíficamente, que yo creo que es lo importante y es lo que valida toda esta lucha social. Sí. Pues para los jóvenes que no cejen en sus esfuerzos, que sigan luchando, que no se callen, que sigan alzando la voz, que reclamen sus derechos, porque es que los derechos se reclaman, no se mendigan, porque es que nos han acostumbrado a mendigar, que todo es como en un baloto, o sea que si es un beneficio de estudio y por decir algo 5.000 estudiantes necesitan un cupo y resulta que no hay ni siquiera para 500, y entonces esos 500 son un baloto y resulta que eso se vuelve un tráfico de influencias y resulta que los que se benefician con esos 500 cupos pues son los amigos del gobernante de turno, del concejal, de no sé quién, y el pobre sigue llevando el bulto por ser pobre. Entonces, no, hay que seguir, creo yo que ellos deben seguir en su lucha y no cejar, hacerlo pacíficamente, pero no callarse. Y a los mayores, pues, decirles que no los dejemos solos, que sigamos el ejemplo de algunas madres, por ejemplo, en Bogotá, que están en primera línea. Eso a mí me conmovió terriblemente, ver que hay madres, o sea, que se han identificado tanto con la causa, que están exponiendo su vida también. Y en Cali, si no me equivoco, una madre que perdió a su hijo, que es uno de los que asesinaron ahorita en este periplo, sí, de los 40 y punta de asesinatos que han cometido la fuerza pública. Y la señora, hay un grupo de madres que también son primera línea. Entonces, pues la invitación es para todos, para las mujeres, sobre todo las que son mamás, que no se olviden que esos muertos perfectamente pudieran haber sido sus hijos. Entonces que tenemos que sensibilizarnos con eso, a las mujeres y a los adultos, hombres, pues que todavía si tenemos, no importa si estamos entrados en edad, si todavía nos podemos mover, si todavía podemos alzar la voz, que también lo hagamos, que los acompañemos, porque los muchachos necesitan del apoyo de nosotros, no necesitan que los ignoremos y mucho menos que los juzguemos, porque es que es muy fácil, y además desde las redes sociales y todo eso, juzgarlos y tildarlos de vándalos, cuando sabemos que aquí hay N.000 pruebas de que sí, en río revuelto ganancia de pescadores, es obvio, pueden llegar personas, pero no podemos decir que todas las personas que salen o salimos a protestar somos vándalos. También hay N.000 pruebas de que los responsables de ese vandalismo provienen también de las fuerzas del Estado. Eso, hay pruebas N.000 y ya están rodando por el mundo, afortunadamente. Bueno, un agradecimiento muy especial a don Adolfo por habernos acompañado en la tarde de hoy. Ustedes ya saben que los micrófonos de la Luz Pública están abiertos para las personas que quieran de pronto asistir, reflexionar sobre el paro, sobre otros temas coyunturales del municipio, de la región. Este programa es de ustedes, es de la comunidad. Un agradecimiento nuevamente a don Adolfo y un agradecimiento a ustedes que hacen posible que exista la Luz Pública. Es todo por hoy, nosotros nos vemos en el próximo programa. Mil gracias. Bienvenidos a la Luz Pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los